La iglesia de la Asunción de Arcenillas es un templo de considerables dimensiones construido entre los siglos XIV y XV, declarada Bien de Interés Cultural en 1982, que acoge en su interior una joya de gran valor. El conjunto conocido como las Tablas de Arcenillas son 11 piezas que pertenecieron en su día al retablo del altar mayor de la Catedral de Zamora. 11 originales a los que se suman 4 reproducciones, colocadas ahora en las paredes del ábside, pero que hasta llegar aquí han pasado por diferentes vicisitudes. Enrique Rodríguez, vecino de la localidad, alcalde entre 2015 y 2023, ha estudiado su historia, sus idas y venidas, sus luces y sus sombras. Una historia que ha tenido giros de guión dignos de película, que han contribuido a hacerlas famosas a nivel internacional. Pero empecemos por el principio de los principios. Fue a finales del siglo XV cuando se hizo este encargo para la Catedral de Zamora. En la última década del siglo XV, cuando el Cabildo de la Catedral de Zamora decide hacer un nuevo retablo para el ábside de la catedral, para el altar mayor, y por eso en aquel momento contratan al que era el mejor pintor de su época, que era Fernando Gallego. Fernando Gallego fue dentro del gótico español pues, el máximo exponente de ese estilo, y concretamente está enmarcado dentro del arte hispano-flamenco, que es el estilo al que se deben estas tablas. En ese momento de finales del siglo XV estaba en su apogeo, en su mejor momento, y el Cabildo de la Catedral de Zamora encarga a este pintor hacer el retablo del altar mayor, el lugar más importante del obispado de la diócesis de Zamora. También hemos de decir que bueno, ya contaba con un retablo en la Catedral de Zamora, debido a que en la misma catedral, que hoy en día se conserva, es el retablo de San Ildefonso, que ya se había hecho 20 años antes por este mismo pintor para la catedral. Pues por tanto hemos de decir que ya a Fernando Gallego se le conocía en la catedral y ya sabían cómo trabajaba, y por eso acuden a él de nuevo para el dotar a este lugar, que es el altar mayor, de este retablo que era necesario, porque contaban con el ábside, contaban con el altar, pero faltaba un gran conjunto, que era lo que se estaba empezando en aquel momento a hacer en las catedrales de todo nuestro entorno. No contamos con documentación que se refiera a su encargo, porque toda la documentación de esa época ardió con el famoso incendio que afectó al claustro de la Catedral de Zamora, en el que se cobijaba también, junto al que se cobijaba el archivo vivo de la catedral. Por tanto, de nuevo, pues es poco lo que sabemos, pero sí sabemos que fue un retablo de grandes proporciones, que tuvo en torno a un mínimo de 35 tablas. Esto es algo que sabemos, el número de tablas que formaron el retablo, gracias a que estas tablas fueron en el siglo XIX numeradas, y esa numeración se ha conservado, y las tablas que hasta hoy nos han llegado cuentan con una numeración que es en algunos momentos va dando saltos, de tal forma que algunos números faltan, y además esos números coinciden con algunos pasajes de la vida de Cristo que también faltan en el retablo, y por tanto pues se hace evidente que eso responde a que no todas las tablas nos han llegado. Es un retablo dedicado a la vida de Cristo, desde el momento de la Anunciación, que es la primera de las tablas que tenemos aquí en Arcenillas, hasta la tabla de Pentecostés, que no está aquí, sino que está en el Museo de la Catedral de Zamora. Por tanto, es un retablo dedicado enteramente a la vida de Cristo. Fernando Gallego hizo retablos también de otros temas. Para la catedral hizo un retablo dedicado a la vida de San Ildefonso. Para la iglesia de San Lorenzo de Toro realizó uno dedicado a la vida de este santo, de San Lorenzo. También en otros lugares hizo retablos dedicados a la Virgen. Pues en el caso de la Catedral de Zamora hizo un retablo dedicado a la vida de Jesús. Y en este retablo se ha asociado con una tabla que actualmente está en el Museo del Prado en Madrid,
que está dedicada a la transfiguración, que es la advocación de la catedral, y por tanto se apunta a la posibilidad de que esa tabla pueda proceder también de este retablo. Es una tabla que no está asociada a ningún otro conjunto, que no se sabe de dónde procede y que sobre todo por sus dimensiones y también por contar en la parte superior de la tabla con la huella de la chambrana que cubría el retablo originalmente, que era la estructura que tenía el retablo, pues que tiene 3 arquitos, como algunas de estas tablas que tenemos aquí en Arcenillas, que tienen una forma y dimensiones idénticas a las de aquí y diferente forma y dimensiones a las de otros conjuntos. Pues estas características nos apuntan a que pudiera haber sido una de esas tablas que formaron este retablo. Los cambios de los gustos y las modas también afectaban a las iglesias y las imágenes que guardaban. Así fue como el retablo se retiró de la catedral en 1712. Había llegado el barroco, se imponía un nuevo estilo y el viejo retablo se vendió a la parroquia de Arcenillas. Se encarga un nuevo retablo a Churriguera, de tal forma que en la catedral se hace un nuevo conjunto y lógicamente pues era inevitable el desmontar el retablo que había para poder colocar el nuevo, y es por ello por lo que ahí entra en juego la parroquia de Arcenillas, que en aquel momento pues estando dentro del obispado de Zamora también, además muy cerca de la capital, a solamente 7 kilómetros de la ciudad, pues en aquel momento contaba con esta iglesia en la que nos encontramos, iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, que ya tenía también 200 años de antigüedad en aquel momento, que tenía y tiene, porque la arquitectura que vivimos aquí es prácticamente la que ya tenía en aquel momento. Tenía unas grandes proporciones, era y es una iglesia de grandes dimensiones, y tenía una falta, y es que tenía un gran ábside, que es el que aquí tenemos, pero le faltaba un retablo. Entonces fue la ocasión perfecta para poder hacerse con un conjunto que estaba presumiblemente en un buen estado de conservación, que tenía una gran calidad artística, pero para los gustos del momento, que eran gustos cambiantes, pues se había hecho necesario el contar con un nuevo retablo en la catedral, y eso es lo que les llevó a deshacerse de él. Y bueno, pues aquí se aprovechó esa ocasión y el retablo íntegramente se vende aquí a la parroquia de Arcenillas y aquí queda instalado. Desgraciadamente, este retablo aquí instalado no nos ha llegado a día de hoy. Hasta a nuestros días nos han llegado únicamente algunas tablas, 11 originales, que son las que hoy en día podemos visitar aquí en la parroquia de Arcenillas, porque en el siglo XIX el retablo es desmontado. El mal estado del artesonado del techo que cubría el ábside obligó a desmontar esta impresionante obra en torno a 1816. Habría sido entonces cuando se enumeraron las piezas antes de guardarlas en la panera. Para hacer la bóveda que hoy actualmente vemos aquí sobre nosotros, pues se hace necesario desmontar el retablo, debido a que eran unas obras que iban a prolongarse durante un tiempo considerable. Y es en aquel momento cuando las tablas se guardan en la panera de la parroquia. Allí se cobijan con la intención de reintegrarlas una vez acabaran los trabajos en la bóveda que sobre nosotros tenemos, pues el poder volver a montar el retablo. Y es en aquel momento cuando las tablas se numeran. Que es por lo que ya había comentado previamente, que gracias a esa numeración que se le otorga a cada una de las tablas, tenemos una de las tablas que está marcada con el número 35, y de ahí que presumamos que como mínimo hubo 35 tablas. Desgraciadamente el retablo nunca se volvió a montar ya. El retablo desaparece, no sabemos el motivo, los documentos guardan un total silencio sobre este asunto, pese a que la documentación de la época era muy minuciosa a la hora de apuntar hasta el último detalle de todas las circunstancias que ocurrían dentro de lo que es la fábrica de la parroquia, y por tanto por eso se ha alimentado de distintas hipótesis, como que pudieron haber sido arrebatadas, mal vendidas, robadas,
pues la verdad es que no podemos tampoco decir exactamente qué ocurrió con las tablas que hoy no tenemos aquí en Arcenillas, qué ocurrió con aquel precioso e inmenso retablo que aquí hubo, porque la documentación pues no nos lo dice. Ese silencio pues lo guarda la documentación, por tanto pues todo lo que digamos pues no son más que hipótesis. Pero últimamente creo que está adquiriendo cada vez más en consideración la idea de que, una idea muy sencilla, y es que el retablo no se volvió a montar posiblemente por algo tan evidente como que un retablo que estaba formado por 35 tablas que estaban más o menos aproximadamente serían en 5, para que nos entendamos, en cinco filas y luego 7 columnas de tablas, por tanto 5 por 7, 35 tablas. Un retablo de tan grandes proporciones, previamente a que cuando estaba el artesanado de madera, sí entraba, pero cuando se hizo esta bóveda que vemos aquí hoy en día, pues posteriormente puede que no entrase, probablemente no entrase el retablo, y tal vez ese fuera el mayor motivo por el que el retablo nunca más volvió a montarse. Y también hay que aludir a otro motivo, y es que el arte en ese momento ya había pasado el barroco también, y estamos dentro ya del estilo neoclásico, y deciden hacer un retablo de estilo neoclásico, que era el estilo que en aquel momento predominaba. Y claro, pues a las tablas, en los escasos documentos que las aluden, las llaman viejas, las llaman, en cierta manera, las tenían como, por decir una forma, como pasadas de moda, y estas tablas pues pasan a estar colocadas por las paredes de la iglesia parroquial, y afortunadamente, gracias a eso, a que se aprovecharon de esa forma, se conservaron en muchas iglesias, en otros muchos conjuntos artísticos, incluso muchos de este pintor. Hay muchos retablos que desgraciadamente pues no nos han llegado hasta nuestros días. Afortunadamente aquí pues tenemos por lo menos una buena muestra de lo que el retablo fue. No lo tenemos completo, desgraciadamente, pero hasta nuestros días pues nos ha llegado una parte muy importante de lo que aquí hubo. Cuando se quisieron sacar de nuevo las tablas, faltaban casi una veintena. Nunca se supo de ellas, aunque algunas han aparecido siglos después. Desgraciadamente, las tablas nunca más salieron de la panera como un conjunto, sino que se colocaron por las paredes de la iglesia, algunas de ellas, según los inventarios, 16. Incluso a finales del siglo XIX, una más desapareció, según nos indica Manuel Gómez Moreno, cuando viene aquí en el año 1904, con motivo de las visitas que hacía para la redacción del catálogo monumental de la provincia de Zamora. Y por tanto, cuando aquí vino Manuel Gómez Moreno, ya solamente llegó a haber 15, que son las 15 que tradicionalmente hemos conocido aquí en Arcenillas, las que hemos tenido aquí toda la vida. De esas 20 tablas que salieron de aquí de Arcenillas, algunas se han podido recuperar, de tal forma que en los años 20 del siglo XX, hay una familia zamorana que tenía 2 tablas que procedían de aquí, y que en aquel momento pues deciden donarlas según los documentos, al obispo de Zamora. Se las donan para que las reintegrase al templo del cual procedían, porque ellos desconocían qué templo era el de su procedencia. Y de esta manera podemos a día de hoy ver 2 tablas, que son la aparición a la Magdalena y la de Pentecostés, en el Museo de la Catedral de Zamora. Allí las podemos contemplar. Y también a finales del pasado siglo, en el año 1994, aparece una tabla más, que es la de la adoración de los magos, que formaba parte de una colección particular. Su propietario fallece y su colección pasa al Museo de Bellas Artes de Asturias en Oviedo. Y ahí la podemos contemplar también a día de hoy, dentro de su colección permanente, esta tabla de la Epifanía, de la adoración de los magos. Hay 2 tablas que han aparecido recientemente que se parecen mucho a las de Arcenillas, pero les falta el número, por tanto no podemos asegurar que procedan de aquí. Una de ellas es un Ecce Homo, que a día de hoy permanece en una colección particular en Madrid, en manos privadas, y esta apareció en el año 2018. La conocemos gracias a que ha reaparecido, pero no forma parte de una colección pública, por tanto no podemos visitarla.
pero sí que podemos ir a ver la tabla de la resurrección de Lázaro, que también estaba en una colección particular hasta hace muy poco tiempo, pero hasta hace unos pocos meses, a finales del año 2024, esta tabla ha regresado a Zamora porque se exhibe y ha pasado a formar parte de la colección del Museo Provincial de Zamora. Y es donde hoy podemos ver esta resurrección de Lázaro, que es una tabla que estilísticamente es muy similar a las de aquí de Arcenillas, y por tanto es bastante probable que fuera una de las que aquí faltan. Pero es una tabla que está muy recortada, está recortada en sus 4 laterales y por tanto no podemos ver su número, y por tanto es imposible poder decir que es una tabla de las de Arcenillas. Así quedaron 15 tablas colocadas alrededor de la iglesia, después en torno al ábside, pero lo peor estaba por venir, el suceso que hizo mundialmente célebres estas pinturas. Uno de los episodios que desgraciadamente hacen más conocidas a estas tablas es su famoso robo, que afortunadamente, hay que decirlo, no afectó a todas, y esto tenemos que remontarnos a la noche del 22 al 23 de noviembre de 1993. Aquella noche de un martes a un miércoles entre semana, aquí en esta iglesia recibimos una visita de las que no nos gustan, y es que de las 15 tablas que en aquel momento teníamos, se llevaron 4 tablas, además de una forma totalmente bárbara, y es que con un pico hicieron palanca con la pared para poder arrancarlas y separarlas de la pared y poder arrebatárnoslas. Y de esta forma, pues a día de hoy aquí en Arcenillas únicamente conservamos 11 tablas de las originales. 4 de las que aquí tenemos que se exhiben son reproducciones en fotografía a tamaño original, pero no contamos con las del siglo XV. Y hay que decir que a día de hoy todavía siguen estando estas tablas, estas 4 tablas desaparecidas, entre las más buscadas a nivel internacional por la Interpol y por todos los órganos que dedican sus funciones a la búsqueda de las obras de arte expoliadas. Pero todos los esfuerzos que se han llevado a cabo hasta ahora han sido insuficientes. Las reproducciones a tamaño real de las 4 robadas se mantienen junto a las originales para que nos hagamos una idea del conjunto. En los últimos años se colocaron las piezas en el ábside clavadas directamente a la pared. Ahora, más de 31 años después, una intervención del Programa Románico Atlántico permite que podamos contemplar esta obra como si estuvieran expuestas en un museo, sobre un soporte de madera que les aporta la adecuada iluminación y las protege de la piedra del muro. Esto es un templo para el culto, y estas tablas han servido como un catecismo a través de la historia, y a través de estas tablas habrá habido muchas personas que hayan entrado en el misterio cristiano viéndolas, y por la profundidad que tienen, la espiritualidad que tienen las imágenes, seguramente que han llegado al corazón de muchas personas. Al ver al Cristo crucificado, ha tenido un valor catequético a través de los siglos, y yo creo que de aquí en adelante siempre será un catecismo especial, un catecismo artístico, un catecismo del cual pues las próximas generaciones se servirán. En cuanto al pueblo de Arcenillas, pues las tablas seguramente que llaman a las personas a venir. Un pueblo con tablas y un pueblo sin tablas es distinto. Arcenillas con las tablas de Fernando Gallego y sin las tablas de Fernando Gallego sería distinto. Yo creo que incluso hasta ahora, si no las hubiera habido, así habría sido, pero de ahora en adelante seguramente que esto tendrá un appeal, llame a muchas personas a venir a Arcenillas. Esto en el momento presente, pues sí, seguramente que hay de todas las opiniones. Los que estábamos acostumbrados a ver las tablas pegadas a la pared, una pared tirando a blanca, ¿no? Y verlo ahora así en madera y un color más oscuro, pues resulta extraño,
Antes no era así, pero ahora como que me llama el recorrer las tablas por la iluminación y ver las figuras con los detalles, se ven mucho mejor, es más impresiona más, ¿no?, el verlas así. De modo que yo creo que han ganado mucho, están mucho mejor conservadas y sin querer, hay que decirlo, esto es un templo cristiano, un templo de culto, pero también tienen las tablas, que es como un museo, y de aquí en adelante las próximas generaciones seguramente que en la situación religiosa en la que vivimos, en la situación en la que la sociedad se está desarrollando, seguramente que vendrán aquí y lo verán pues muchísima gente, ¿no?, más. Y como museo, pues también esa parte, digamos, de la conservación del arte les ha sido un beneficio. Si me pregunta, ¿estás contento con esta restauración, esta recolocación de las tablas? Les diría sí, sí estoy contento y creo que servirá para el bien. Y así es como contemplamos lo que queda del relato de la vida de Jesús que ideó Fernando Gallego. El recorrido visual de las tablas de Arcenillas, que aquí tenemos, empieza con la Anunciación, que es, según los textos evangélicos, el momento en que el arcángel Gabriel se le aparece a la Virgen María, que dentro de esta tabla aparece leyendo un libro, posiblemente la Biblia, y algo que nos pretende dar una idea de que era una persona que sabía leer, que en aquel momento era algo extraordinario y más además para una mujer, y con interés por la religión, por tanto. Y también dentro de la tabla hay distintos símbolos que hacen alusión a símbolos que pretenden darnos un significado y por tanto una enseñanza. Es una tabla que además tiene una enorme calidad, dado que se debe íntegramente al director del conjunto, a Fernando Gallego. Y esto hay que decir que, porque hay que decir que no todas las tablas que aquí tenemos se deben todas ellas al pintor principal, que es Fernando Gallego, porque este tenía un taller que además en este conjunto de Arcenillas tiene una abundante participación. Hay bastantes de las tablas que aquí tenemos que se deben a la mano de pintores que formaban parte de su taller y no del propio maestro, que era Fernando Gallego. Es un muy buen ejemplo de lo que es el arte hispano-flamenco en la forma de representar los tipos, la forma de mostrarnos los ropajes de los personajes que se muestran en las escenas, los símbolos que se representan, la forma de marcar las perspectivas, que era algo que se estaba todavía en esta época aprendiendo a manejar. Tenemos que tener en cuenta que no muchos años antes prácticamente no había conjuntos de este tipo. Estamos hablando de que los grandes retablos se empiezan a hacer a partir de esta época, en la segunda mitad del siglo XV. En esta tabla también es muy curioso el detalle del Espíritu Santo, que nos lo representa con la paloma, que según nos dice la propia Biblia, pues desciende sobre la Virgen, y esa es la escena que nos traslada Fernando Gallego en esta tabla. Tenemos a continuación la tabla del nacimiento. Nos muestran la imagen de Cristo en el suelo, sin un pesebre, sin ropaje ninguno, tratándonos de hacernos una imagen de darnos una humanización de la imagen del niño, y por eso nos lo pintan indefenso, pequeño, con muy poco cobijo, pues dándonos una idea de que es Dios hecho hombre, y como hombre pues así nos lo pinta Fernando Gallego.
pero también es Dios, y por eso alrededor de él emanan unos rayos que son los que iluminan toda la estancia, en la que también a su izquierda podemos encontrarnos a la mula y el buey, a la derecha unos ángeles que se asoman y otros que están arriba sobrevolando. Es una imagen que además nos muestra una habitación bastante humilde. Vemos ahí en el suelo algunas baldosas rotas, dándonos una imagen de que es una estancia bastante pobre. Continuamos viendo la tabla de la presentación en el templo, tabla en la que la escena cambia totalmente, porque las personas que en esta figuran son personas que estaban en el templo de Jerusalén. Jesús es presentado en sociedad, al fondo vemos las tablas de la ley, y es un momento en que es un momento que tiene una gran importancia en la vida de Jesús, sin duda. Continuamos viendo la tabla de las bodas de Caná, una tabla que además aquí en Arcenillas es muy querida, porque Arcenillas forma parte de la comarca de la Tierra del Vino, y además nuestras fiestas en verano, en agosto, se denominan fiestas de la tinaja, y aquí preside la tabla en su lugar central una enorme tinaja que es en la que vemos como en la parte de abajo ya sale el vino, pero por encima los personajes están introduciendo el agua, y es que esta imagen, esta tabla nos está dando la escena de las bodas de Caná, que es el primer milagro de Cristo, la conversión del agua en vino, y nos lo quiere hacer tan evidente como que se ve. Vemos cómo está metiendo en una de las tinajas o de los cántaros, está metiendo el agua, y por la otra ya sale el vino. Más adelante vemos la tabla de la entrada en Jerusalén. En esta tabla el pueblo llano acompaña a Cristo recibiéndolo a la entrada de la ciudad, y extendiendo ramos a su paso y también algunos ropajes en señal de un cálido recibimiento. Los apóstoles le acompañan tras él, y en ese momento pues todos alegría, se acercan a la ciudad. Pero posteriormente pues ya llegarán las imágenes y las escenas de la pasión de Cristo, y encontramos entre estas, en primer lugar, la imagen de la Santa Cena, la tabla de la Santa Cena, en la que vemos a los apóstoles reunidos en torno a la mesa. Todos tienen en su cabeza un círculo dorado que se denomina nimbo, que nos da una imagen de santidad de los personajes que ahí aparecen, pero hay uno que no tiene ese nimbo dorado, que es Judas. Judas, el traidor, que posee en esta escena, en esta tabla, le podemos ver en su mano la bolsa con las monedas que traicionó a Cristo, las está escondiendo a su espalda. Y además se señala a sí mismo diciendo aquella famosa frase de «seré yo la persona que te traicione». Y sabemos además que es esta frase porque en su cinturón, en el cinturón de la ropa de Judas, aparece casi semioculta, pero ahí aparecen unas letras que vienen a decir esta frase. Y esto es uno de esos detalles que tiene el arte hispano-flamenco, y sobre todo Fernando Gallego, del gusto por la miniatura, por el detalle, y también estas cosas son las que le hacen ser el mejor pintor de su época. Esta calidad, este gusto por representar hasta lo más mínimo, hasta el último detalle, y esforzándose, pese a que hay que tener en cuenta que estas tablas hoy en día las podemos ver aquí en Arcenillas a la altura de la vista, pero estas tablas estaban en un gran retablo a una altura muy considerable, y por tanto difícilmente se iban a poder ver estos detalles. Continuamos con la escena de la oración en el Huerto de los Olivos. Por un lado, Cristo arrodillado con las manos en posición de oración, recibe de un ángel unos clavos que vienen a ser una especie de premonición de lo que le espera del sacrificio del Calvario, pero también en la otra mano le está llevando un cáliz, que es aquel famoso momento en el que le dice dame de beber, por eso le lleva el ángel el cáliz. Y también en esta misma tabla nos encontramos a los tres apóstoles dormidos, como nos dice la Biblia, y en la otra parte de la tabla nos encontramos también a
Judas, que con su dedo, con su mano, está indicando a los centuriones romanos el lugar en el que Cristo está, para que lo apresen y posteriormente pues venga su posterior calvario. La siguiente de las tablas es la flagelación. Vemos ya a Cristo apresado, está atado a la columna, como nos dice la Biblia, y están en ese momento recibiendo los azotes sobre su cuerpo. Es una imagen en la que vemos a los personajes que están alrededor de él. Nos los pinta Fernando Gallego y su taller, nos lo pintan como personajes feos, como intentando darnos una imagen de maldad y una imagen negativa de ellos. A continuación tenemos la tabla del camino al Calvario. Vemos ya las 3 cruces al fondo, el famoso Gólgota, y vemos a Cristo como carga sobre sus espaldas con una enorme cruz, y el pueblo le acompaña. Vemos el rostro de los personajes que forman en la tabla, rostros apesadumbrados, están en un momento en que lógicamente pues están sufriendo ante lo que ven sus ojos. La siguiente de las tablas es la de la crucifixión. El momento que nos representa es ya sobre la cruz, y a su izquierda vemos la imagen de la Virgen que cae en ese momento desmayada ante la situación que está sufriendo, de enorme dolor de ver a su hijo en esa situación. En la parte derecha nos vemos también es muy curioso, uno de los personajes que está con las manos en posición orante, y es que nos está dando una idea de que se acaba de convertir al cristianismo. Eso la Biblia nos lo habla, el centurión romano que se convierte al cristianismo ante lo que sus ojos están viendo en aquel momento. Y a partir de aquí nos encontramos con 4 tablas que se nota una luminosidad diferente, y es que, como ya dijimos anteriormente, estas 4 tablas son las que faltan, son las 4 robadas, las que desgraciadamente no tenemos hoy aquí, los originales, pero sí que tenemos las reproducciones fotográficas de estas, para por lo menos que el visitante que hasta Arcenilla se acerque por lo menos pueda apreciar cómo eran estas tablas que aquí tuvimos hasta 1993. Estas tablas representan el descendimiento de la cruz, la crucifixión, la resurrección y las dudas a Santo Tomás. Y finalizamos este acercamiento a la iglesia parroquial de Arcenillas y a sus tablas con la última del conjunto que se conserva en este nuestro pueblo, que es la tabla de la Ascensión. Hay que decir que no es la última del conjunto, porque la de Pentecostés está en el Museo de la Catedral de Zamora, pero de las que aquí en Arcenillas tenemos es la última. En esta nos está mostrando el momento de la ascensión hacia los cielos de Cristo, que se eleva sobre las nubes, y vemos a todos los apóstoles en torno a esta imagen en la que Cristo asciende, viendo la situación con cara de asombro, todos ellos. Algunos de ellos nos los caracteriza incluso, como puede ser, por ejemplo, aquí vemos el caso de San Pedro, que nos lo pinta con las llaves, que viene a simbolizar la fundación de la iglesia. Y también es muy curioso aquí el detalle de las huellas que quedan de Cristo en la superficie de la tierra, que viene a darnos una imagen de que su huella queda aquí, y por tanto se hace visible, y además también doblemente porque su otra huella son los apóstoles, que posteriormente con su evangelización divulgarán divulgarán su palabra por el resto de los confines del mundo conocido. Una representación que cumplió su función didáctica cuando salió del taller de Fernando Gallego, y que hoy, en pleno siglo XXI, es un imprescindible en el recorrido de la historia del arte en la provincia. Una joya, para muchos desconocida, que ahora se aprecia mucho mejor.